Bueno, hola a todos, hola a los que estáis aquí, hola a los que estáis al otro lado de la pantalla, espero que me escuchéis, me hagáis, me recibáis. Mi nombre es Miguel, soy el profe de Mates 1 y TAE y Mates 2 en primero, aquí en la academia, y de otras tantas asignaturas de segundo, tercer y cuarto cursos, ¿vale? Puedo decir que creo que soy el único profe que pues, seguramente de la ciudad o del ámbito de la ESEA seguro, que da clase en primero, en segundo, en tercero y en cuarto, ¿vale? Doy clase en los 8 cuatrimestres de la carrera, ¿vale? En tercero y en cuarto de clase en las especialidades de vehículos, de propulsión y de CTA, ¿vale? Pero bueno, aquí pues estamos con la primera, con las mates. Lo primero, pues eso, aunque ya os lo habrá contado Antonio, física, pues daros la bienvenida al curso gratuito de septiembre, que hacemos pues para hacer más suave este inicio. Y lo segundo, este es mi número personal, ¿vale? La manera que tengo yo de funcionar es que yo creo un grupo de WhatsApp y por ese pues nos comunicamos para todo lo que haga falta, ¿vale? Por ese pues contamos las dudas, contamos gilipolleces, anécdotas, cuando tenéis una prueba de clase o alguna historia que yo me tenga que enterar, pues siempre me avisáis por ahí, ¿vale? Para todo eso es una comunicación más ágil, ¿vale? Me parece más rápida que el correo o que el campus, porque los dos, tanto vosotros como yo, pues lo tenemos siempre a mano. Entonces, pues eso, ¿vale? Guardarlo. Y pues ya para el miércoles, más o menos, cuando ya sepa cuántos somos, quiénes somos y tal, pues ahí crearé el grupo de WhatsApp y pondré un enlace en el campus para que, si lo deseáis, pues lo veáis, ¿vale? Entonces, eso es lo primero. Después, más cosillas. Y estos dos compañeros me reciban. Vale. Digo, estos días estoy bastante seguro de que habréis recibido bastante información, seguramente demasiada, sobre la escuela, sobre la carrera, ¿no? Habrá sido alguna positiva, otra negativa y otra muy negativa, os habrán metido miedo, os habrán dicho todo tipo de mierdas. Bueno, yo no estoy aquí para eso, ¿vale? Yo estoy aquí para enseñar matemáticas, pero sí os voy a dar 2 o 3 consejillos que a mí me hubiese gustado que me hubiesen dicho, ¿vale? El primer consejo es que esto no es imposible y esto no es el infierno, ¿vale? Esto es la escuela. La escuela es un sitio donde estudia gente bastante brillante, ¿vale? Y si estoy aquí porque lo soy. Aunque eso también lo han dicho muchas veces, ¿vale? Lo que pasa es que ser brillante sin trabajo no sirve para nada. Lo que tienes que hacer es currar, ¿vale? Currar y tratar de estar motivado. Eso es otra cosa bastante importante. Claro, ¿cómo motivarse si llevas una semana y has entrado a la clase de física y te has enterado de una mierda y encima los remates te ha aparecido por ahí Alemán o alguno de esos, ¿vale? Y has dicho hostias, ¿vale? Mal asunto estar motivado en ese caso. Bueno, pues yo sí que voy a tratar de contribuir a la motivación. ¿Qué puedo deciros? Os puedo decir que es una carrera muy bonita, que requiere mucho esfuerzo y que en primero y en segundo tienes que pagar un precio, ¿vale? ¿Cuál es el precio? El precio es que tardas estos 2 años en ver asignaturas que van de aviones, ¿vale? Que van de aquello a lo que se supone que has venido aquí, ¿vale? Es decir, los nombres de las asignaturas de primero y segundo son asignaturas básicas. En concreto, ¿cómo está estructurado esto? Para que hagáis una idea general. Primero, a mí me gusta llamarlo, más que primero, es continuación del bachillerato. Continuación nivel súper alto, pero es continuación del bachillerato. Es decir, todo va a ser lo que más o menos habéis visto, pero llevado a un nivel enorme, sobre todo en el caso de física y de mate, ¿vale? ¿Por qué te putean con eso? Que será un puteo, pues, según para cada uno, ¿no? Para otros, si nos gustamos a las mates o a física, pues no será tan puteo. Porque necesitas esa base, ¿vale? Esto quizás lo hayáis oído, pero yo, que me gradué hace 3 años, te lo puedo decir, ¿vale? Yo soy, no lo he dicho, yo soy compañero o ex compañero vuestro de la escuela, yo soy graduado en aeroespacial del mismo grado que vosotros, en la HIAE, ¿vale? He recorrido el mismo camino que vais a recorrer vosotros, solo que hace algunos años, ¿vale? Y empecé luego el máster en aeronáutica también en la escuela,
pero a la vez, pues, empecé con la academia, y pues, como os he dicho antes, doy muchas asignaturas, se me ha complicado para bien esto, y pues me di cuenta de que me gustaba más dar clases, me gustaba más la docencia, y aparqué el máster. Entonces ahora mismo no soy alumno de la escuela, porque lo dejé a la mitad, no sé si me retomaré algún día. ¿Vale? Digo, por esa razón, pues tengo muy reciente todo lo que vais a vivir, así que podéis preguntarme cualquier cosa, porque la tengo bastante reciente. Además, como tengo alumnos de todos los cursos, pues conozco millones de historias y millones de mierdas. Entonces, para casi cualquier cosa que te pase, yo te voy a poder decir, adelante. Haces uno, ¿verdad? Vale, no. Luego falta una hojilla, luego te la doy, ¿vale? Que me quedas un poco, te la doy al final de la clase, de acuerdo. Decía que lo tengo todo muy reciente, entonces para casi cualquier cosa os animo a que contéis conmigo, que la comentéis, sea al final de la clase, después de clase, por WhatsApp, lo que sea, ¿vale? Digo, el primer curso, continuación de bachillerato. Continuación, heavy, ¿vale? Pero continuación. En el segundo curso es donde de verdad empezaría lo que sería esto de ingeniería aeroespacial. Pero las asignaturas de segundo son asignaturas que se llaman básicas. ¿Qué significa básica? No significa fácil. Significa que son asignaturas de corte científico. Asignaturas que están en toda ingeniería, que son los primeros peldaños de un ingeniero. Y es en tercero y cuarto cuando recoges el premio de esta fe que os he dicho que tenéis que tener. Tú llegas a tercero y recoges los frutos de 2 años de esfuerzo duro y de no ver un puto avión salvo en TAE, ¿vale? Salvo en TAE, que ahí tienes una introducción y ahí si tienes algo pero no entiendes nada porque te falta la base o que te falta haber hecho el primero y segundo, tú llegas a tercero y a cuarto y tienes asignaturas aplicadas a la ingeniería, pues, aeroespacial. Más de unas o de otras, según qué especialidad hagas, ¿vale? Según la de vehículos, o la de propulsión, o la de CTA, o la de navegación de aeropuertos, pero tiene más de eso. Entonces, yo os puedo escribir aquí nombres de asignaturas de tercero y cuarto que se supone que te tiene que apetecer aprender, ¿vale? Te tiene que apetecer, pues, un día hacer esto, ¿vale? O hacer esto. O hacer mecánica del vuelo, o vehículos espaciales, ¿vale? Esas cosas te tienen que llamar la atención, ¿vale? Por eso estás aquí, ¿vale? Porque esas cosas te llaman la atención, te apetece, ¿vale? Pero es que no se puede entender esto si las mates uno. Es que no puedes entender nada, no es posible, ¿vale? Y te lo digo porque yo digo que de esta y de esta, ¿vale? Y te lo digo yo, que me aparecen todos los días clases de mates 1, ¿vale? O sea, clases de conceptos de las mates 1, de las mates 2, de física 1, de tal y de cual, ¿vale? O sea, yo ahora mismo, hace 20 minutos, he terminado una clase de vibraciones, que es de tercero, y he estado resolviendo una ecuación diferencial. Y para resolver una ecuación diferencial tienes que saberte los métodos de segundo, pero es que para saber las ecuaciones diferenciales tienes que saber lo que es un espacio vectorial, mates 1. Entonces es todo un castillo, ¿vale? Es un castillo difícil de escalar, por supuesto, muy difícil, pero con trabajo y a veces con la ayudita adecuada, pues se puede, ¿vale? Se puede escalar y se disfruta. Lo único malo, pues vas a salir menos que tu colega de X carrera. ¿Vas a salir menos si quieres aprobar? Sí. Pero 4 años después, él será titulado en y tú serás graduado en Ingeniería Aeroespacial. Y eso, pues es diferente, no es lo mismo, ¿vale? Y el esfuerzo para una cosa y para otra no es el mismo. Entonces, tú tienes que estar preparado, animado y motivado para currar mucho, más de lo que te piensas, ¿vale? Muchísimo. Y para que tu cerebro evolucione, para que dentro de 4 años, ¿vale? Ojalá 4, para que dentro de ojalá 4 años tú veas que te has convertido en una persona con una capacidad de trabajo y de pensar de la hostia puta. O sea, te has transformado, es que no os lo imagináis, no os imagináis lo que seréis dentro de 4 años. ¿Vale? Seréis una persona, seréis máquina, ¿vale? En el sentido de que sabréis buscar unas castañas de una manera que no os imaginéis. Pero claro, hoy todo eso está lejos. Hoy, a lo que estamos aquí, que es a lo que yo he venido, es a ver si empezamos a enterarnos un poco. Hoy necesitamos ánimos, necesitamos que nos hagamos ejercicios. Es lo que en el septiembre de primero tú necesitas que yo ahora te cuente los números reales, que haga los ejercicios y al tercero voy a decir, intentadlo. Y hagáis algo. Digáis, coño,
Pues entiendo, pues lo entiendo, pues me sale. Ya, un primer impulso. Eso es para lo que estamos hoy. Pero os digo, a lo mejor algún día os acordáis de que yo llegué aquí y dije, oye, mira, misiles, aeroreactores, aeroelasticidad, vibraciones, mecánica del vuelo, vehículos espaciales, no sé qué. Eso son cosas que es muy bonito de aprender, pero es duro y necesitas una sólida base. De esa sólida base se encarga primero, compilación de bachillerato, y segundo, asignatura básica. Camino duro, que hay que tener fe. Y lo bueno que tenéis vosotros en concreto es que os lo estoy diciendo yo. Entonces, fijaros en mí. A mí no me lo dijo nadie. A mí nadie me dijo que después de las integrales y los sistemas de vectores y los espacios vectoriales y la base y su puta madre, iba a llegar un día que en las asignaturas, joder, que te iba a pintar el profesor un avión o te iba a pintar un ala. Y sobre eso ibas a hacer cosas. Nadie me lo dijo. Lo descubrí yo y dije, pues mira, menos mal, y tuve la suerte de que me gustó la carrera y que esos 2 primeros años no lo pasé mal. ¿Vale? No sé que lo pasa mal, esos 2 primeros años, pero luego recoger los frutos. ¿Vale? Entonces, con esa esperanza de que 2 años son poco. ¿Vale? Visto así. El problema es que, claro, son 2 años, muchos codos. ¿Vale? Pero llegas a tercero y merece la pena. Es la experiencia que yo tengo y es lo que veo en los alumnos mayores que les doy clase, que los tíos se lo gozan. Entonces dicen, mira, joder, cómo me ha gustado esta asignatura, cómo me ha gustado la actividad. Y les encanta. Los tíos ahí te vuelven así como, hay que ser un poco friki para esto. Entonces, te vuelves un poco friki y te gusta. Y dices, joder, esta puta mierda que es súper jodida, es que la entiendo. Joder, está mucho, pero tío, joder, mi polla. Vale, pues entonces, bueno. Pequeña motivación inicial, pero no es lo de hoy. Lo que hoy toca es ver si las mates no. ¿Vale? Asignatura también muy bonita y muy importante para la carrera. Muy importante. Sin las mates 1 no hacen nada. Ni en mates 2, ni en método, ni en física, ni en mecánica, ni en resis, ni en vibraciones, nada. No hacen nada. Las mates 1 son el ABC de esto. ¿Vale? Son la versión de prueba. Es lo fundamental. Así que con ese ánimo vamos a aprender las mates, no solo para probarlas y porque te gusten más o menos las mates, que ya te digo que para que nos gusten las mates, esto es una asignatura bastante bonita, sobre todo la parte de álgebra, que es la más jodida. Y a vencer a la malvada Virul, ¿vale? A la malvada Miamar. Además de eso, porque te digo, que sirve para el futuro. Que si tú tienes unas mates 1 fuertes, en las asignaturas del futuro lo notas. ¿Vale? Si tú eres fuerte en mates 1, al lado del que saca un 5 guarro y que no sé qué, ahí de coña, tal, lo notas. El día de mañana en la clase de fluido, lo notas. Porque son un detalle de mates y tú no te pierdes. Y te puedes entrar los conceptos nuevos. Se nota. Es decir, ir bien en primero tiene la ventaja de que luego en segundo solo te tienes que estudiar lo de segundo. No estar todo el rato que nunca te asientas bien, nunca sientas bien las bases y vas renqueando. Y se hace más duro. Todo y se disfruta menos. Es que son todo desventajas. Lo chungo, el centrarse, el tener esa madurez académica, porque cada cual será más maduro o menos a nivel personal. Yo con eso no me meto. Yo hablo de la madurez académica. Que tengas el decir, vamos a ser responsables, vamos a gestionar los exámenes. Que cada cual tiene su vida y sus dificultades. Que alguno estará de resaca hoy, porque está con las novatadas, y el otro, y no sé qué, y que no sé cuánto. Bueno, pues apáñatelas, es lo que te ha tocado, ¿vale? Apáñatelas para que llegado el primer examen de física, pues tú vayas ahí habiendo estudiado, ¿vale? Apruebes o no, ya veremos, pero que vayas habiendo estudiado. Y cuando llegue, creo que es el 25 de noviembre, o el 15 de noviembre, me acuerdo, llegue el parcial de mates, pues me des una tarea y te la llevo. ¿Vale? Y nada, no me enrollo más, solo digo una cosa más sobre esta asignatura antes de empezar. Hoy vamos a empezar, estas 2 primeras semanas y media van a ser de cálculo, ¿vale? Va a ser todo de cálculo porque es la parte fácil, ¿vale? Por lo menos al principio, ¿vale? El álgebra os suele costar mucho más, tenéis mucho más miedo al álgebra al principio, pero ya lo tengo yo, enfocado. Ya os digo yo, este cálculo hace esto. Se me deje tiempo de dificultad. Álgebra empieza muy arriba, pero luego es prácticamente constante de dificultad. El álgebra, una vez haces clic y la pillas, es un gusto. ¿Vale? El problema es saber colocarte en este nivel. Desde el principio.
Entonces, ¿qué pasa? Que ya no puedo llegar hoy a empezar con la basura, porque ya oculto. ¿Vale? Alejamos con el cálculo. Unos números reales, el miércoles unas ecuaciones, no sé qué, te haces tus ejercicios, tal, unos límites, unos complejos, y ya a finales de mes, a principios de octubre, ahí empiezo con los cambios de base. Y eso es posible. ¿Vale? Y nada, justificado porque empiezo por cálculo, ahora sí, tema 1, números reales. Insisto, mi objetivo de hoy, que echemos un rato provechoso. Que llegues esta tarde o mañana y lo que te voy a poner de deberes lo intentes y digas, pues o me ha salido o por lo menos he sabido empezar. Sé qué coño estoy haciendo. Veo luz. Ese es mi objetivo hoy. Bueno, documentación que os he subido. Tenéis 3 cosillas en el campus. ¿Vale? Os giro aquí la pantalla para que todo lo que yo esté mostrando, compartiendo pantalla a los compañeros de online, vosotros también lo podéis mirar, porque lo tenéis ahí en papel impreso. ¿Vale? Salvo la hojita esta, que te falta a ti porque no me da tiempo, ¿vale? Y luego te la doy. Si tienes el móvil, te la descargas del campus en un momento o tal para tener la mano, o si quieres a lo mejor venirte aquí para ver la pantalla, lo que veas, ¿vale? Está en el campus. Esto es una hojita de conceptos básicos que la voy a estar usando a lo largo de la clase en varios momentos, ¿vale? De primeras, como basics de esta carrera, notación y símbolos y alfabeto griego, ¿vale? El lenguaje de las matemáticas es en el que se sustenta la física y todas las disciplinas de ingeniería. Entonces, el saber hablar aquí es saber estas cosas, ¿vale? Que conozcas estos símbolos y que conozcas estas letras, porque a mí me da mucha cosa cuando estoy en tercero y estoy escribiendo pues el modo propio de flexión simétrica de ala del avión, que no saben ni lo que es un modo propio ni lo que es la flexión, ya lo sabrás. Pero el ala del avión puede flexiar así. Esto es una flexión simétrica, esto es una flexión antisimétrica y esto es una torsión de ala. Vale, pues esos modos propios tienen asociadas una serie de cosas que se expresan con letras griegas, ¿vale? Y me viene uno y me dice, Miguel, en el mu no sé qué, y digo, mu, ¿dónde ves tu mu? Es Z. Entonces, ¿a cuál llama? Todo es mu. Hay algunos que todo es mu. Digo, joder, llama las letras por su nombre, que no te han hecho nada, ¿vale? No te han hecho nada los griegos. Entonces, que conozcáis el alfabeto griego no porque te lo vaya a preguntar nadie, sino porque no delante de mí, que conmigo da igual, no te voy a decir nada, yo me voy a reír contigo, pero delante del catedrático X, pues si tú no eres capaz para preguntar una duda de, oiga, perdone, ahí pues no ha puesto 2z al cuadrado, que no sé qué, le preguntas algo, estás en tercero ahí, claro, el tío te va a mirar con una cara que, vamos, es que te va a hundir, porque te va a llamar hijo puta, o sea, te va a llamar gilipollas con la mirada. Entonces, no nos apetece que nos llamen tonto. Así que vamos a por lo menos saber nombrar las letras, ¿vale? Porque es que, no sé, me parece que es útil. ¿Vale? Y lo mismo, pues el para todo también lo vais a ver en toda la clase de hoy, se lee también como para cualquier, ¿vale? Para todo, para cualquier. Existe, no existe, existe con exclamación, no es gritar existe, no, es existe único, ¿vale? Tal que tiene 2 formas, incluido, ese tipo de historias, ¿vale? Son cosas pues, útiles, ¿vale? Hoy de lo que vamos a hablar es de conjuntos. La primera parte de la clase va sobre conjuntos numéricos. Si nos vamos al tema 1, que tenéis todos aquí la documentación, ¿vale? Yo siempre os subiré documentos de teoría y pues, enunciados al campus con antelación, ¿vale? Y a los que venís presencial, pues os lo daré impreso. Digo que hoy vamos a empezar a hablar de conjuntos numéricos y al final de la clase un pelín de inecuaciones, pero vamos, muy poco. Va a ser todo sobre la parte de números reales, la clase de hoy. Digo, conjuntos numéricos. Lo primero, números naturales y enteros. Pues esto ya lo sabéis, ¿vale? Lo que pasa es que vamos a ver todo cosas que ya sabéis, pero pues en versión un poco más sofisticada, un poquito más pro, ¿vale? Con lenguaje un poco más pues, universitario. Entonces, ahí te digo, los números naturales surgen de la idea de contar elementos.
son los cardinales de los conjuntos finitos no vacíos. Pues, ¿qué es eso de cardinal? ¿Qué es eso de conjunto finito? Vamos a verlo en los conceptos básicos. Para poder entender la teoría, vamos a irnos a los conceptos básicos, ¿vale? Pues me voy a los conceptos básicos y ahí te cuento pues, lo que es un conjunto, lo que es un cardinal, etcétera, como ejemplo inicial. Esto tiene que pasar, ¿verdad? Porque no aquí 80 de estas. Hostia, claro, pues yo sabía, yo nunca hago copias de menos. Yo no me he dado cuenta, porque ya está. Sí, pues no, porque yo me he equivocado y te he dado total. Digo, pues tenéis ahí, ¿qué es un conjunto? Dice, un conjunto es una reunión en un todo de elementos distintos y bien diferenciados. Se representan con llaves. Hombre, pero ponlo fácil, porque es una definición muy rara. Dice, mira, el conjunto A. El conjunto A está formado por los numeritos A, B y C. Pues en vez de A, B y C, imagínate que pone 2, 3 y 7. ¿Vale? Pues es un conjunto formado por 3 números. El 2, el 3 y el 7. Es un conjunto finito. ¿Por qué? Porque está formado por un número finito de elementos. 3 elementos. El 2, el 3 y el 7. Ya está, así de fácil. ¿Vale? Esto, el de la derecha que tenéis en el ejemplo, dice A es el conjunto de los X reales tales que X es mayor que 2. Ese va a ser el tipo de conjuntos con el que vamos a trabajar en la clase de hoy y en la del miércoles. Eso es un conjunto infinito, ¿vale? Estoy, para que os ubiquéis, en la hojita de conceptos básicos, justo detrás, debajo de las letras griegas. ¿Vale? Porque la hoja de conceptos básicos, digamos que complementa a lo del tema, para que estéis todos ubicados. Digo, que el conjunto de la segunda línea, el de X mayor que 2, ese es un conjunto infinito, porque está formado por infinitos elementos. Todos los números reales mayores que 2. ¿Vale? Entonces, pues un conjunto finito, un conjunto infinito, ¿vale? Pues un conjunto, números, puestos ahí entre llaves, no es un concepto raro. ¿Vale? Y hoy vamos a hablar de una serie de conjuntos numéricos que no son familiares, los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales, los reales. Y la semana que viene lo complejo. Es sencillo, ¿vale? Tenéis que ver la simpleza de las cosas. Eso es lo que vamos a tratar de lograr aquí. Siguiente concepto, cardinal, ¿vale? Te dice el cardinal de un conjunto es el número de elementos. Por cierto, me voy a enfocar ahora que estoy aquí hablando. Vale, digo, el cardinal de un conjunto es el número de elementos que contiene. Entonces, por ejemplo, ¿cuál es el cardinal del conjunto antes este 2, 3, 7? Pues 3, porque está formado por 3 elementos. Cardinal del conjunto, número de elementos que lo que consta. Sencillísimo, ¿vale? Claro, solo tiene sentido hablar de cardinal cuando los conjuntos son finitos, cuando están formados por un número finito de elementos. En el de X mayor que 2 no tiene sentido hablar de cardinal, porque está formado por infinitos números, por infinitos elementos. ¿Vale? Pues, concepto sencillo, ¿vale? El cardinal. Subconjunto, pues un conjunto que está dentro de otro conjunto más grande. Otra tontería, ¿vale? Subconjunto, por ejemplo, los naturales son un subconjunto de los enteros, que a su vez son un subconjunto de los racionales, que a su vez son un subconjunto de los reales, por ejemplo, ¿vale? Un conjunto dentro de otro conjunto más grande. Ya está. Si te hablo de producto cartesiano de dos conjuntos, esto es un poco más raro. Este concepto, yo recuerdo, llegué el primer día ahí en la escuela y no lo entendí, era como una cosa rara. Dice, dados los conjuntos A y B, el producto cartesiano es el conjunto formado por los pares, y te pone ahí una cosa rara, y mira, es más sencillo, ¿vale? Ejemplo de esto de producto cartesiano. Un ejemplito tontísimo, pero muy fácil. Pues mira, voy a hacer el producto cartesiano de los reales con los reales. Me sale el plano real. ¿Por qué? Porque la historia, es decir, mira, R, este R tú lo puedes entender como si quieres el eje X, que son números reales. X pertenecientes a R.
Y luego, este otro lo puedes entender si quieres, que la recta real no tiene en vertical. Y aquí están el FI, números reales. Pues ahora, ¿qué pasa si yo formo parejitas que cojo para cada pareja un tío de este conjunto y un tío de este? Formo parejas de un número real y otro número real. ¿Eso cómo se llama? El plano real. Y sale el plano. Tengo un puntito y un puntito es XY. El plano real. Así de simple. Entonces, ahora te vas aquí a la pantalla, te lees la definición y dices: el producto cartesiano A cartesiano B es el conjunto formado por las parejitas tales que el primer tío de la pareja pertenece al primer conjunto y el segundo tío al segundo. Pues claro, cuadra. Formo parejitas con un tío de este conjunto, un tío de este, me queda el plano real, pareja de los números reales. Sencillísimo. Ahora ya aquí vienen mierdas que son menos importantes, ¿vale? Esto de la relación binaria y tal es menos importante. Yo voy a hablaros de la única relación binaria que es relevante para la asignatura, que son las relaciones de orden. ¿Vale? Esto de relación binaria, relación de orden, hijo, tío, ¿qué me estás contando, bro? Que mira, se dice que una relación binaria es una relación de orden si es reflexiva, antisimétrica y transitiva. Me parece muy bien. Pero esto que es la clase de lengua. Digo, ¿cuál es la relación de orden que nos interesa para la asignatura? La relación de orden que aparece en los conjuntos numéricos los naturales, los enteros, los racionales, los irracionales y los reales es este. Menor o igual, que sabemos perfectamente lo que es. ¿Y por qué coño lo verbalizan tan raro? ¿Por qué hablan tan raro los hijos de puta estos de la escuela? Porque son así, macho. ¿Qué quieres que te diga, vale? Pero dice, ¿todo eso para decir menor o igual? Digo, sí, todo eso para decir menor o igual. Y yo ahora te voy a demostrar que menor o igual hace que esto se cumpla estupendamente, ¿vale? Dice, se dice que una relación binaria es de orden si es reflexiva. Vale, vamos a ver si menor o igual es reflexiva. Lo tienes las propiedades en la página, en la cara anterior. Reflexiva. Pues ahora me pone una R, que es la relación. Imagínate que pone menor o igual, que es la que nos interesa a nosotros. Dice, es reflexiva si A es menor o igual que A para cualquiera perteneciente a A. Tú te coges cualquier elemento de estos conjuntos, te coges un número natural, un entero, un racional, lo que quieras, y se verifica que ese número es menor o igual que él mismo. Sí, siempre todo número es menor o igual que sí mismo, completo es igual. Perfecto, se cumple. Siguiente. Antisimétrica. Antisimétrica dice, si A es menor o igual que B y B es menor o igual que A, por huevos, ¿qué pasa? Que A y B son el mismo, ¿no? Claro, evidente. Si A es menor o igual que B y B es menor o igual, y B es menor o igual que A, será que A y B son lo mismo. Se cumple. Siguiente. Transitiva. Transitiva. Esta también es de cajón. Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, ¿qué se deduce? Que A es menor o igual que C. ¿No? Si A es menor o igual que B y B es menor o igual que C, pues narices. A es menor o igual que C. Se cumple. Ya está. Y eso es una relación de orden. Súper sencillo. ¿Y esto para qué? Para lo de conjunto ordenado, que va a aparecer en la teoría del tema 1. La razón de daros esta chapa es decirte, mira, se dice que A es un conjunto ordenado si hay definida en una relación de orden. Lo del menor igual. Y me voy al tema 1. Y te digo, volvemos a ver. Los números naturales surgen de la idea de contar elementos. Vale, 1, 2, 3, 4. Bien. Son los cardinales de los conjuntos finitos no vacíos. Sí. ¿Qué era lo de cardinal? Era el número de elementos de los conjuntos. Pues los conjuntos finitos pueden tener 2, 3, 4, 150, 200 elementos. Pues esos son los naturales. ¿Vale? Se trata de un conjunto en el que existe una relación de orden total, que es el menor o igual. Por lo que los naturales, 1, 2, 3, 4, hasta el infinito, son un conjunto ordenado. Ahora ya entiendes
la teoría, ¿vale? Seguimos. Dice, en los naturales hay definidas dos operaciones internas, que son la suma y el producto, ¿vale? ¿Qué significa que sean operaciones internas? Te lo pongo entre paréntesis. Que al sumar o multiplicar dos números naturales entre sí, se obtiene otro natural, ¿vale? Un número natural le sumas otro natural y se obtiene un natural. Un número natural lo multiplicas por un natural y se obtiene otro natural siempre, ¿vale? Entonces, es una operación interna. ¿Sí? Compatibles con la relación de orden. Sin embargo, los naturales no son un cuerpo. ¿Qué es eso de un cuerpo? Volvemos a los conceptos básicos. Si vais a la hojita de conceptos básicos, tenéis en la cara de atrás unas propiedades, ¿vale? Dicen, propiedades que deben cumplir la suma y el producto. Voy a volver a enfocarme. A ver si me ven el compis. Propiedades que deben cumplir la suma y el producto para que un conjunto C sea un cuerpo. Coño, las de toda la vida. Son las clásicas. Vale, pero ahora estamos diciendo todo más pro. Pero es lo que ya sabes. Propiedad conmutativa, asociativa, elemento neutro, no sé qué. Miguel, esto ya no sé, esto es del primero de la ESO. Vale. Pues resulta que cuando un conjunto numérico cumple todas esas propiedades, se dice cuerpo. ¿Vale? Las propiedades que vienen aquí en la hojita de conceptos básicos. Eso hace que sea un cuerpo. Entonces, mirando las propiedades, ¿vale? Porque las estéis mirando en la hoja o porque miréis aquí a la pantalla. ¿Sabréis decirme por qué los naturales no son un cuerpo? Porque no está el cero y lo negativo. Claro, no está lo negativo, no está el cero, ¿vale? Entonces no tienen ni elemento neutro, ni elemento opuesto, ni simétrico, ¿vale? Faltan propiedades por cumplirse los naturales, porque no está el cero, o no existe ningún número natural tal que cuando se le sumes el menos tal del el cero, no están esas propiedades. Entonces, no es un cuerpo los naturales. Perfecto, fácil, sencillo. Bien. Entonces, aquí te lo cuento en la teoría, ¿vale? Volviendo a la teoría del tema 1, aquí te lo comento. Los enteros tampoco son un cuerpo, porque aunque ya tienen al cero y ya se cumplen algunas propiedades más, te falta el elemento simétrico del producto, ¿vale? En los enteros dice elemento simétrico. Pues, por ejemplo, para el menos 3 no está el simétrico, que sería el menos un tercio. ¿Vale? Como no está el menos un tercio en los enteros, algo que al multiplicarlo por menos 3 te dé 1, pues no es un cuerpo, falta una propiedad. ¿Vale? Como veis, esto súper real por caso en la primera clase. Cosa muy sencilla. ¿Listo? Entonces tampoco son un cuerpo. Bueno, pues ahora pasamos a los que ya sí van a ser cuerpos, que son racionales y irracionales. ¿Vale? De momento aparcamos la hojita de conceptos básicos, lo veremos ahí ya en la parte final de la clase. Y nos centramos en el documento de teoría del tema 1. En el punto 1.1.2, números racionales y irracionales. Los racionales, pues son aquellos que se pueden poner en forma de fracción, ¿no? Son el cociente de dos números enteros. Pues las operaciones de suma y producto usuales son operaciones para el sistema de los números racionales. Y con ellas, los racionales que se ponen con la letra Q es un cuerpo. ¿Vale? Solo una curiosidad, la palabra sistema, que la habréis oído en la primera clase de álgebra en la escuela, muy seguramente, es un sinónimo de conjuntos. ¿Vale? En matemáticas, sistema y conjunto son sinónimos. Entonces, cuando estéis escuchando sistema de vectores, significa conjunto de vectores. ¿Vale? Dos llaves con vectores de vectores. Eso será la primera clase de álgebra. Aquí, cuando me dicen sistema de los números racionales, pues se refieren a conjunto de los números racionales. ¿Vale? Entonces, todo el mundo sabe lo que son los racionales, ¿vale? Aquellos que se pueden expresar en forma de fracción, los números decimales exactos, periódicos, no sé qué, todo eso, bueno, ya lo sabes de qué era chiquito. Pues estos sí son un cuerpo. Estos podéis comprobar en casa, dándole una pensada rápida, que sí cumplen todas las propiedades de estas, asociativa, elemento neutro, no sé qué, tal, las cumplen todas. Entonces, ya son un cuerpo, ¿vale? Y como tienen relación de orden, pues tienen un cuerpo ordenado. Perdón, son un cuerpo ordenado. Bueno, esto ya, fracción generativa, esto lo sabéis, que cuando eran más pequeños, así que pasando de ello. Números irracionales. Los irracionales se definen por exclusión.
¿vale? Los irracionales son todos los que son reales, pero no son racionales. Son R menos Q. Es decir, los reales menos los racionales te dan los irracionales. Es una definición por exclusión. Y pues, aquí pongo algunos ejemplos de números irracionales, ¿vale? Con ello podemos irnos a la pizarra y hacer un diagramita de conjuntos numéricos. Diagramita de conjunto numérico. Pues si consideramos este todo que son los reales, ¿vale? Aquí puedes ponerme a los naturales. Aquí me puedes poner a los enteros. Aquí me puedes poner a los racionales y luego todos los que son reales pero no son racionales, ¿quiénes eran? Los irracionales. ¿Vale? Maravilloso. Y os añado un recordatorio antes de empezar ya con la parte de problemas, que es, ojo, el 0 es entero, no es natural, ¿vale? Para que no os olvidéis. Bien. Pues ahora la teoría ya te empieza a hablar de los números reales. Dice, el cuerpo ordenado el sistema de números reales es un cuerpo ordenado que incluye a los números racionales e irracionales, ¿vale? Y luego empieza a hablar de conceptos que mencionaremos más tarde. Ahora nos vamos a ir al primer tipo de problemas del examen, que son los problemas de operaciones con números reales. Para ello, vamos a ver una esquemita que es muy importante, ¿vale? Pues ahí, esquema para problemas de operaciones con números reales. Si consideramos que A es racional y B también, seguro que A más B también es racional. Después, si A es racional y B es irracional, o al revés, tendremos tanto la suma como el producto son irracionales. Mientras que si A y B son ambos números irracionales, para la suma tienes las dos opciones. Puede salirte racional o irracional. Y para el producto lo mismo. Te puede pertenecer a los racionales o pertenecer a los irracionales. Y para demostrar esto que digo, voy a poner unos ejemplos. Copiando todo y ahora razonamos.
Que la suma de dos números racionales es otro racional, yo creo que es bastante evidente, ¿no? La suma de dos fracciones es otra fracción. Y el producto de dos fracciones da otra fracción. Entonces, parece evidente, ¿no? Cuando mezclas un racional con un racional, esto puede no resultaros tan evidente que la suma y el producto van a ser ambos irracionales. Os invito a pensarlo, ¿vale? Pensar el número racional y racional que queráis. El racional me da igual, el irracional, pues puedo coger el pi, puedo coger el e, puedo coger raíz de 2, raíz de 70, lo que sea, pero comprobarás que siempre que haya solo un irracional presente, se va a quedar la irracionalidad, ¿vale? Estas, ya os digo, no tienen más vuelta. Lo más interesante de cara al examen es esto, es que te pongan dos números irracionales. Si te ponen dos números irracionales, tanto la suma como el producto pueden salir racional o irracional, depende del caso. Si observáis, en los cuatro casos, tanto A como B son irracionales. En el ejemplo A, la suma da, las raíces se matan, porque son iguales y signo contrario, te queda que la suma es racional. Los racionales no eran decimales. Sí, significa, o sea, no es que los racionales sean decimales, es que los decimales están incluidos en los racionales. Y la movida es, los naturales están dentro de los enteros, que a su vez están dentro de los racionales, que a su vez están dentro de los reales. Y los irracionales, que van por su parte, están dentro de los reales. Entonces, si tú me dices 2,7, 2,7 es real, sí, es racional, sí, pero no es entero. ¿Vale? Están incluidos, es como muñeca rusos. Entonces, los racionales son todos los que se pueden poner en forma de cero. ¿Vale? O como un número decimal, exacto, periódico puro, periódico mixto, todas las historias de la primaria. Los irracionales son los de ilimitados decimales, no ¿vale? Como el raíz de 2, o el número pi. ¿Vale? Esa es la idea. Pero, por ejemplo, el 2, el número 2 es natural, es entero y es racional. El menos 5 no es natural, pero sí es entero. Y también es racional porque está incluido. ¿Vale? Ojo, incluidos son enteros. Todo lo que están aquí, como están presentes las raíces de 2, son todos irracionales. Bien, A más B es 2, que es racional. ¿Cuánto vale A por B? Pues A por B es algo así como suma por diferencia, ¿no? Diferencia de cuadrados. 1 al cuadrado menos raíz de 2 al cuadrado. 1 menos 2 menos 1. Racional. Aquí tienes un ejemplo de dos números irracionales, tal que su suma y su producto es racional. Vamos al B. En el B tienes que A más B da 1, que es racional. A por B da raíz de 2 menos 2, que es irracional. En el ejemplo C, tienes que A más B es 3 raíz de 2, que es irracional. Pero A por B es 2 por 2, 4, que es racional. Y en el ejemplo D, tienes que A más B es raíz de 2 más raíz de 3, que no puede hacer nada, es irracional. Y que A por B es raíz de 6, que también es irracional. Entonces ya tenéis un ejemplo de cada una de las cuatro ramas, la parte rara del esquema. Tenéis todo parejas de números irracionales, un caso en el que tanto la suma como el producto dan racionales, un caso en el que la suma y el producto es irracional, al revés, y un caso en el que tanto la suma como el producto son irracionales. Bueno, ¿para qué coño estoy haciendo yo este ejemplo? Pues ya lo verás luego en los problemas, ¿vale? Los problemas de esta parte, en su mayoría, salvo uno que vamos a hacer al final, que requiere además darte cuenta del detalle, requiere pensar, en general los problemas de examen de esta parte salen mezclando el esquema con utilizar estos ejemplos. ¿Vale? Cuando tengáis que pensar un ejemplo de esta parte del temario, de operaciones con números reales, no cojáis los números que queráis, no andéis ahí con el número pi, no, fíjate. Tú, lo que te he dicho yo, 1 más raíz de 2, raíz de 2, 1 más raíz de 2, 2 raíz de 2, con eso son en todos los ejercicios de maravilla, ¿vale? Pensando con este tipo de cosas. Bueno, pues vamos a ponerlo en práctica, ¿vale? Problemas.
Hola. Eso. Bueno, pues os he dado los enunciados. Están también en el campus. Así que nada, lío. Los dos primeros los voy a hacer yo. ¿Vale? Leemos. Se hace un número racional no nulo dado. Si A y B, que son números reales, cumplen que A más B es C y que A es raíz de 2 veces B, vamos a ir apuntándolo, C es racional y de A y B sabemos que A más B es igual a C y que A es igual a raíz de 2 veces B. Te pregunto, para algún valor de C, A y B son ambos racionales. Para algún valor de C, A puede ser racional, pero B no. O para ningún valor de C, A y B pueden ser ambos racionales. Básicamente, hay que decir en el ejercicio si A y B son racionales o irracionales. Pues para ello, vamos a utilizar nuestro esquemita. Digo, mira, como C es racional, lo que te están diciendo con la primera condición del enunciado es que la suma A más B es racional. Si A más B es racional, o estás aquí o estás aquí. No hay otra opción. Primera conclusión. A y B son del mismo tipo. O los dos racionales o los dos irracionales. No hay otra opción. Vale, pues si todo va bien, con la segunda condición podré ver cuál de los dos es el camino correcto, ¿no? Entonces me dicen que A es igual a raíz de 2. Pues la cosa es que raíz de 2 es irracional. Entonces, mira, de esta condición tú me puedes escribir que A es igual a un irracional que raíz de 2 por B. Vamos a suponer que el camino bueno es este, a ver si cuadra, si cumple el enunciado. Entonces, supongo que son ambos racionales. Entro aquí y me quedaría racional igual a irracional por racional. Mi pregunta para vosotros es: algo que quiero, lo que me interesa es que me atendáis. Digo, ¿es esto posible? ¿Es posible que el producto de un irracional por un racional de racional? No. Racional por irracional o al revés, da irracional simple. Así que esto es imposible. Conclusión de este camino. No puede ser. Así que hemos llegado a la solución. A y B son ambos irracionales. ¿Vale?
y vamos a mirar sus genes. ¿Vale? Fijaos que si son ambos irracionales, lo que tienes es irracional igual a raíz de 2 por irracional. Esto es perfectamente posible. ¿Vale? ¿Se os ocurren dos números, un A y un B, que me cumplan el enunciado? Que tengan su suma racional y que su cociente sea raíz de 2. Difícil pensarlo. ¿Vale? Pensando para el miércoles. Pero se puede sacar. ¿Vale? A ver si me sacáis un A y un B que cumplan el enunciado. Tienen que ser los dos irracionales. Bueno. Tienes que jugar con los ejemplos de aquí. ¿Vale? Con lo del 1 más raíz de 2, 1 raíz de 2. Jugad a ver si os ocurre. ¿Vale? Repito, propongo para el miércoles que saquéis un A y un B que me cumplan el enunciado. A ver. Con todo esto digo, en el examen no te haría falta esto de encontrarlos, esto es más por darle vueltas a la cabeza. Leemos las opciones y digo, A, para algún valor de C, A y B son ambos racionales. Mentira, ya hemos visto que no. Para algún valor de C, A puede ser racional, pero B no. Mentira, decimos que tenían que ser del mismo tipo. Opción C, para ningún valor de C, A y B pueden ser ambos irracionales. Pueden ser ambos racionales, correcto. ¿Vale? La solución es la C. No pueden ser ambos racionales. Y me voy al problema 2. El segundo que hago yo, el tercero, os pondré a intentarlo. El 2 ya es de un examen, ¿vale? Un examen parcial. Dice, sean A y B dos números reales, tales que A es irracional, B cuadrado es racional y ambos son positivos. A es irracional, B cuadrado es racional y tanto A como B son positivos. En la versión 1 hacen distintas versiones en el test siempre para que no copiéis, ¿vale? Dice si A más B es racional, si A más B es racional o si A más B es irracional. Bueno, pues vamos a mirar las dos primeras. Vamos a suponer que A más B sea racional. Y a ver a dónde nos lleva. Vale, pues manera de trabajar la misma. Lo primero, pienso con mi esquemita. Y digo, A es irracional, B cuadrado es racional, ¿vale? De ahí no saco nada, pero aquí tengo una suma, A más B es racional, así que es un poco la historia de antes. Estoy ahí o ahí. Por ser la suma racional, o son los dos racionales o son los dos irracionales, pero desde luego son del mismo tipo.
utilicemos ahora los datos para salir un poco del lío. Hombre, pues te dicen que A es irracional. Como A es irracional y A y B son del mismo tipo, la que ver también. Así es. El dato de que B cuadrado fuese racional no me ha ayudado. Porque B cuadrado es racional, pues B puede ser 2, si es racional. O puede ser raíz de 3, que es irracional. Y en ambos casos el cuadrado es racional. Entonces, el dato de que B cuadrado fuese racional era poco relevante. El relevante era el de la suma y luego que A fuese racional. Porque si A es irracional y la suma es racional, pues me dices estamos aquí. ¿Vale? Como veis, bien sencillo. Si nos vamos a las opciones, dice, si A más B es racional, entonces necesariamente B es irracional. ¿Qué significa necesariamente? Significa por huevos, ¿vale? Por cojones, mandatoriamente. Por cojones B es irracional si A más B es racional. Vamos a ver, funciona. ¿Vale? Luego te dice, si A más B es racional, B puede ser racional. Mentira. Si A más B es irracional, necesariamente B es irracional. No tendría por qué. ¿Vale? Si A más B es irracional, siendo A irracional, B podría ser racional. Por el esquema. Así que, pasando. ¿Se os ocurre un ejemplo de esto? Este sí que lo veo yo. ¿Tenéis un ejemplo para esto? Raíz de 2 y menos raíz de 2. Raíz de 2 y menos raíz de 2. A este no lo veo. ¿Vale? 1 más raíz de 2, tienes ahí racional, ¿vale? 1 menos raíz de 2 al cuadrado. ¿Vale? En cambio, si te digo a lo mejor aquí, mira, lo arreglamos y tengo así. Ese sí vale. ¿Vale? Con 2 menos raíz de 2, que es irracional y positivo. Claro, 1 menos raíz de 2 es negativo. Claro. No es purista, pero para lo que buscamos, 1 menos raíz. Si me decías 1 menos raíz de 2, a mí también me valía. ¿Vale? Yo también te aplaudía, pero es verdad que 1 menos raíz de 2 es negativo. Pues ponemos 2 y ya está. 2 menos raíz de 2 es irracional, raíz de 2 es irracional, el cuadrado de este es racional y la suma de ambos es racional. ¿Vale? Venga, pues intentad vosotros la versión 2. Que las opciones son iguales, pero te preguntan por el producto. ¿Vale? Tenéis ahí los enunciados. La ponéis aquí también, pero vale, repartido. ¿Vale? Esto era la versión 1. Vamos a ver la versión. ¿Qué tenéis en
¿Qué tenéis? ¿Alguien tiene posible solución? La A, ¿no? Vamos para aquí, pone soluciones de ahí. ¿Vale? Sí, señor. Básicamente porque el esquema con multiplicaciones y continuas es el mismo tema. ¿Vale? Ya está un poco cuco. Estaba un poco pájaro aquí y me daba cuenta de que el esquema con multiplicaciones es exactamente lo mismo. ¿Vale? Entonces la justificación es la misma, ¿vale? Si A por B es racional, pues tú podrías estar aquí o podrías estar aquí. Pero como A es irracional. La cámara se ha ido, ¿eh? ¿Sí? ¿Qué ha pasado? La cámara ha muerto. Dame un segundito, gracias por avisarme. A ver, ¿qué ha pasado? La cámara. Vamos a ver. Vale. Vamos a ver si ha vuelto. Mira. Qué maravilla. Gracias, chicos, por el aviso. Está todavía con el verano la cámara. Bueno, decía, A por B será, perdón, como A por B es racional y A es irracional, pues por el esquema tiene que estar en esta, ¿vale? Entonces, B tiene que ser también irracional. ¿Vale? Y si os pido un ejemplo, pues que el A sea irracional, yo que sé, esto, y que el B, pues, 2 raíces. A ver si sería una cosa. El producto racional, B cuadrado racional y A. Vale, pues el problema 3, ahora ya que hemos visto suficientes puntos, os toca a vosotros. ¿Vale? Vamos a leerlo juntos y a ver qué tal se os da. ¿Por qué me interesa el 3? Porque es el último ejercicio de esto que se ha puesto. ¿Vale? Fue en octubre de 2018. En el parcial de octubre de 2018 se puso un ejercicio de números reales, ¿vale? De esta primera parte de la asignatura. Luego, conforme llegó el COVID y toda la historia, esto de la online y tal, el esquema de evaluación de la asignatura ha ido mutando, ¿vale? Y han eliminado parciales. Antes la asignatura eran 3 parciales, uno en octubre, otro en noviembre y otro en diciembre. Si la media quedaba aprobada, pues la aprobamos. Y punto. Ahora os obligan a ir al examen ordinario. Ahora es un poco más... es más duro, ¿no? Antes podías irte de vuelta, te podías ir de vacaciones en Navidad con las materias aprobadas, también con la física. Ahora han decidido que no. ¿Vale? Entonces solo tenéis el parcial de noviembre, pero bueno. Dice así, sean A, B y C 3 números reales no nulos y te dan como datos que A por B es racional y que B dividido por C es irracional. Y luego te dicen, pues, ¿qué pasa si C es racional? ¿Vale? Entonces, los datos que tenemos son A por B racional, B entre C irracional. Voy a ponerlo para que los compañeros tengan el esquema delante y lo escribir aquí. R menos Q. R menos Q es I, son los irracionales. Lo que pasa es que no encuentro en los simbolitos del Word, no encuentro la I. Entonces, tengo que ponerlo como R menos Q. Entonces, tienes que, como he dicho, A más B es irracional. ¿Hubo una hoja de problemas que antes no la cogió? Estas son de física. Ah, son de física, ¿no? Sí, de las mías. Sí. Perdona, no te he dado. Ah, claro, pues en vez de darte la de problemas, te he dado el taco de la receta. Me ha avisado antes, hombre. Sí, pensaba que no lo había dado. Ya, te he ligado, perdona. Digo, A por B racional y B entre C irracional. Lo he copiado algo. ¿Vale? A por B racional y B entre C irracional. Pues si C es racional, ¿qué pasa? Pues nada, os doy 2 minutejos, 2-3 minutos, a ver qué sacáis. Pongo aquí el enunciado.
¿Vale? Esto es ejercicio de examen. Bueno, vamos a ver qué. La solución es la C. ¿Vale? ¿Por qué? Te dice que A más B es racional, ¿vale? Si A más B es racional, te haces otro esquema y o estás aquí o estás aquí. Con lo cual A y B son del mismo tipo, o ambos racionales o ambos irracionales. Y lo difícil era saber gestionar el dato del cociente, ¿vale? Pero un cociente, así expresado, esta igualdad con una división, es fácilmente pasable a un producto, que para eso sí tienes esquema. Esa era la clave, ¿vale? Como veis, los nervios de examen, hombre, no es todo tan obvio, hay que hacer un poquito de tu cosecha, ¿vale? Entonces, la cosa es que si B entre C es irracional, eso significa que B es igual a C por irracional. ¿Vale? Entonces, si C es racional, tú coges aquí y te queda que B es igual a racional por irracional. ¿De dónde deduces que B tiene que ser racional? Entonces, por aquí. Y como A y B tienen que ser del mismo tipo, ¿vale? El paso clave era este. El escribir este cociente como producto. ¿Alguna pregunta? Si leemos opciones, dice, si C es racional, siempre se cumple que A más B es racional.
pues hemos deducido que A y B son racionales. Entonces, A más B puede ser racional o irracional, ¿no? Y A por B lo mismo. Lo tienes en el esquema. Entonces, A y B son irracionales. Siempre, cuidado con la palabra siempre, que es muy restrictiva, ¿vale? Siempre va a ser la suma irracional, no necesariamente. O siempre racional, tampoco, ¿vale? Habrá casos en que sí, casos en que no. Entonces, ese siempre hace que la opción A sea falsa. Si C es racional, nunca se cumple que A partido por B sea racional. Mentira, puede ser perfectamente pues que A sea 2 y B sea 2 raíz de 2 y el cociente es un medio. ¿Vale? Si A es raíz de 2 y B es 2 raíz de 2, pues el cociente va a ser racional. Entonces, ese nunca también es muy restrictivo. ¿Vale? Hace que sea falso. ¿Sí? Y la C dice, si C es racional, para algún caso, que lo dejamos abierto, se cumple que A más B es irracional. Sí, ¿vale? Entonces, puede ser A más B irracional siendo la suma racional perfectamente, ¿vale? Puede ser. Entonces, era el ejercicio del examen de octubre del 18. Esa es la última vez que cayó esto. Hace ya 3 cursos. Bueno, pues el problema 4, el 5 y el 7 los propongo para casa para el miércoles. No os digo las soluciones, no os hago spoiler, para que os penséis. El miércoles os diré las soluciones y os preguntaré si tenéis dudas. ¿Vale? Son del estilo. ¿Vale? Son de dificultad similar a los que hemos estado haciendo este momento. ¿Vale? Uno es de ordinario en el 16, otro es el último examen que cayó esto. ¿Vale? Dije el del 18, mentí. Cayó, me confundí, ¿vale? Cayó también en octubre del 19. Es decir, un racional entre un irracional no puede dar un irracional, ¿no? Con lo cual, un racional entre un racional no puede racional. No. con lo cual, si te dicen que C pertenece a los racionales, ya sabes directamente que B pertenece a los irracionales. No hace falta hacer la multiplicación, ¿no? O No hace falta. sea, puedes decirlo así. Exacto, lo puedes decir, sí. Si tú sabes que este es racional, para que sea irracional, por la ley tiene que haber aquí racional. Entonces lo puedes decir. Sí, yo quería hacerlo de la multiplicación por hacer usar el esquema. Siempre hay que hacer la multiplicación. No, no es necesario. ¿Vale? Yo simplemente lo hago, pues siempre que puedo daros algo un poco más universal o que se parezca al esquema, pues me entiende más gente. Pero lo que dices es totalmente. ¿Vale? Decía que venía cayendo todos los octubres, pero en octubre de 2020 no hubo parcial. ¿Vale? Cambió el sistema de evaluación y fue todo al final. ¿Vale? El año pasado había pruebas de clase que contaban hasta un 30%, creo, entre todas, y cada profesor las hacía cuando él quería y por su cuenta. Y los de cálculo ponían trabajo, fue un cirio importante el año pasado. Y el problema que me encontré yo fue los virulos. ¿Vale? Los virulos, los de Guiomar, pues Guiomar, como contaba, tenía su libro, iba a su rollo, ponía los exámenes cuando ya quería, entonces yo tenía que estar, además de las clases normales, cada vez que Guiomar se salía con una mierda, ahí me tocaba clase extra. Los virulos comieron clase extra, comieron viernes, pero bueno, fue lo que hay, claro, esos salieron más curtidos. ¿Este año será igual? ¿Este año será igual? No lo sé. Yo creo que este año no va a ser así porque hay un parcial fijado en fecha, ¿vale? Pero igual hace algo de más. Entonces estás un poco pendiente de ella, si tienes a Guiomar. Yo tengo algo más. Vale, pues estás pendiente de ella porque alguna de las suyas hará. ¿Vale? Pero este año no sé cuánto poder tienen los profesores de cada grupo. ¿De la suya es tipo que pone los exámenes mucho más complicados? Sí. ¿Vale? O sea, Guiomar es el coco. Lo que te digo es que, porque además de poner exámenes complicados, da muy mal la clase. ¿Vale? Muy mal. A ver, ya te pone el vídeo y ya preguntas por la duda.
Claro, entonces, este año la sensación que me ha dado es que al haber un parcial fijado ahí, todo el mundo, no sé si es el 15 o el 25 de noviembre, creo que es el 15, parece que va a ser más uniforme, que va a ser lo de antes de la pandemia, que era, ya te digo, era todos los grupos, aunque cada grupo tiene un profesor, el examen era el mismo para todo el mundo. Entonces, a ver este año. Yo lo que me espero es que el parcial sí sea el mismo para todo el mundo, pero que a lo mejor se han dejado ahí un porcentaje, 10%, no sé qué, de nota de clase o algo así que se inventa, y que cada profesor lo evaluará a su manera. Entonces eso, pues en principio es positivo. O sea, todo lo que sea uniforme para todos los grupos es positivo para nosotros, porque así yo no tengo que estar pendiente de lo que hace cada profesor y con lo que contamos para todos, pues está bien. Pero sobre todo los de Guiomar en álgebra suele ser la que más se desmarca. Pues estar pendientes porque cada vez que diga prueba de clase o entregarme este ejercicio hecho, pues me lo tenéis que mandar para que yo pueda ayudar, ¿vale? ¿Lo tuviste todavía? Bueno, eso. ¿Tú lo tuviste? Yo no tuve ninguna. Yo tuve a María Luisa. ¿Sabes? Explicable. Esa explicación. A mí, yo tuve suerte que en álgebra mi profesora era buena, pero en cálculo, pues era el José Joaquín. Era del lugar más profundo de Andalucía y no se le entendía. Con todo mi amor a Andalucía y a los andaluces, pero es que era del lugar más profundo. No se le entendía casi al tío. Y en vez de dar la clase, pues contaba historietas. Te contaba la historia de la mujer infiel y de no sé qué y no sé cuánto. Te contaba una mierda. Este tío no va a dar clase. Un día me acuerdo, nos contó el tío y dijo, yo tenía un compañero de piso que pintó así en una hoja y estuvo una semana mirándolo. Esto fue su anécdota. Luego te hablaba de una rana, dice, sea una rana. Dice que era una rana que cada salto daba la mitad. Unas movidas, tío, el José Joaquín. Pues en ese sentido yo me consideré afortunado y luego ya ha pasado el tiempo y ahora ya siendo profe, de haber tenido una profesora más o menos buena en álgebra, pero el de cálculo era terrible. Yo tuve suerte que venía con cálculo fuerte del cole, de los chicos. Pero bueno, lo que digo que se cortó lo de los parciales. Entonces este año pues ya nos iremos enterando, ¿vale? Porque el año pasado hicieron lo que quisieron. O sea, con Guiomar el año pasado fue horrible. O sea, pero horrible de que yo os enseño el campus, que tengo lo del año pasado, ¿vale? Tú ves los vídeos, ¿vale? Y tengo tutoría extra de transformaciones en R3, Girulo parte 1, Girulo parte 2, Girulo parte 3, clase de tal, importante verla para que podáis tomar fotos del puente, tutoría, no sé qué, todo el rato era tutorías de más y cosas de más a los de idiomas. Todo el rato tenía que estar con los de idiomas, aparte, todo esto tenía que estar subiéndoles vídeos. Entonces era un caos. No sé si lo bueno es que este año pues tengo los vídeos ya, por si este año me toca. ¿Los vídeos los dejas colgados? ¿Los vídeos? ¿Los dejas colgados o...? En septiembre sí, ¿vale? En septiembre, como es gratuito, lo que hacemos también un poco a modo de, para que se os haga más fácil el inicio y a modo de publicidad para la gente que no está ahora mismo aquí, lo vamos a colgar en YouTube, ¿vale? Los vamos, de hecho, mañana por la mañana. Pero me refiero que si, o sea, ya a partir de octubre, cuando... A partir de octubre, el criterio es que en general las clases no se graban, ¿vale? Pero si algún día hay una coincidencia con una práctica o la clase está fuera de horario o pasa algo, yo la grabo. Y yo en primero, pues soy bastante majo, aquí puedes ver del año pasado que hay bastantes vídeos colgados, pues, y se los suelo dar. Pero en primero, pues sí que soy bastante flexible con ese sentido, entonces cada vez que hay una extra o que la clase es importante por alguna razón o que, yo qué sé, cada vez que hay algo ocurrido, pues la grabo y la suelo dejar ahí puesta pues, para que me la puedas volver a ver y tal. ¿Vale? Entonces en septiembre, como norma general, grabaré todas y luego ya en octubre pues grabaré a veces. ¿Vale? Un poco el funcionamiento. ¿Qué decir? Bueno, sí, la que más. Que ya veremos qué pasa, ¿vale? Lo vamos a ver. Vamos a hacer el último problema de la parte de números reales, que es el más difícil, que es el 6, ¿vale? Y después empezaremos con ejemplos.
Problema 6. Dice, sean A y B dos números reales positivos. Te dice que A más B y A cuadrado menos B cuadrado son racionales. Pues que me digas si A y B son racionales o irracionales, ¿vale? Tanto A más B como A cuadrado menos B cuadrado son racionales. Y que me digas si A y B pertenecen a los racionales o a los irracionales. Pues nada, lo de siempre. Como la suma es racional, pues estamos aquí, o estamos acá. Entonces son ambos del mismo. Pero el dato pernicioso es el otro. ¿A alguien se le ocurre cómo gestionar este dato? Multiplicando por el mismo. B por B y A por A. B por B y A por A. ¿Y con eso qué hago? Hacer la suma de eso. La suma de eso. Descomponlo. Eso es, ¿vale? La identidad notable, ¿vale? Eso tienes que tener el picorcito desde hoy para toda la carrera. Pero para cualquier asignatura, para cualquier examen, para cualquier momento, tú ves A cuadrado menos B cuadrado y te tiene que salir solo, te tiene que empezar a quemar la manita hasta que no escribas al lado suma por diferencia. Vamos. Tiene que ser automático. Siempre que tú veas una diferencia de cuadrado, tú ponlo como suma por diferencia a ver qué pasa. A ver si te lleva a algo. ¿Vale? Estés en esta asignatura o en la que sea. ¿Vale? Si por la calle te encuentras escrito en el suelo A cuadrado menos B cuadrado, con lo que tengas a mano para escribir, escribes A más B por A menos B. ¿Vale? Aunque sea romeas. Lo que sea. ¿Vale? Pero tú siempre suma por diferencia. Siempre que veas eso. ¿Por qué es cojonudo haberlo descompuesto? Porque te ha parecido la suma, que tenías el dato de que es racional. Entonces, fíjate, esta es racional porque lo dice el enunciado. Y esta es racional porque también lo dice el enunciado. Conclusión. Para que el producto de dos números dé racional, si uno de ellos es racional, por cojones, a menos de cómo es. Así que ahora mismo lo que tengo es que tanto A más B como A menos B son racionales. ¿Hasta ahí todos bien? ¿Alguna pregunta? Vale. Pues mira, las opciones dicen, estoy en el 6. A y B han de ser ambos racionales. O existen un A racional y un B irracional que cumplen el enunciado. O existen dos irracionales que cumplen el enunciado. Entonces, a mí me piden que me pronuncie sobre si A y B son racionales e irracionales. Y yo de momento solo he deducido cosas sobre la suma y la resta. Esta es la parte chula. Como pista, os doy que la llave para resolver este misterio es algo que ha aparecido en la clase. Así que dale un vistacillo a toda la clase de hoy, a ver si ves la luz. Sabemos que A y B son del mismo tipo, así que o son los dos racionales o los dos irracionales. La obviedad es si fuesen los dos racionales, ¿no? Si los dos son racionales, es obvio que la suma es racional y que la resta también. Pero vas a las opciones y
hay una opción que te dice A y B han de ser ambos racionales. Podrías pensar que es la opción A. La B te dice existen una A irracional, o sea, una racional y un B irracional. La B desde luego es falsa, porque son dos del mismo tipo. Entonces, por descontado que la B es falsa. La movida es la C. La C te dice existen dos irracionales que cumplen el enunciado. Entonces, estamos convencidos de que A y B pueden ser racionales. Mi pregunta es, ¿estamos convencidos de que no pueden ser irracionales? ¿Estamos convencidos de que esta flecha no vale? Porque luego está la opción B que dice ninguna de las anteriores. Y la llave que resuelve el misterio ha aparecido en la clase B. Esta mañana no lo he sacado. ¿Tiene algo? La solución es la A. A y B han de ser ambos racionales. Mi pregunta es, ¿por qué no pueden ser ambos racionales? ¿Cómo hemos logrado antes que la suma de dos irracionales diese racional? ¿Cuál era el ejemplo? ¿Cómo? ¿Repetir? ¿Cómo hemos logrado, en los ejemplos del principio, cómo hemos logrado que la suma de dos irracionales diese racional? ¿Cómo lo logró? ¿Qué ejemplo puse? Eliminando la parte irracional, sí señor, con lo de matar las raíces que dije. 1 más raíz de 2 y 1 menos raíz de 2. Pero no pueden matarlas, o las matas en la suma o en la resta. Es decir, o tienes raíz de 2 y 1 menos raíz de 2, o tienes 1 menos raíz de 2 y raíz de 2. O las matas en la suma o las matas en la resta. No pueden matarlas a las dos a la vez. Estas dos cosas, con los dos irracionales, es imposible. Ese era el truco, ¿vale? Entonces, no... ¿Por qué? Te lo muestro. No pueden ser ambos irracionales. Porque la forma de lograr A más B racional con A y B, ambos irracionales, es que A sea K más menos raíz de n, por ejemplo, y que B sea menos más raíz de n. Porque con eso, A más B es K. Vale, lo pongo así. Pues, o me matas las raíces sumándolas, pero en este caso, A menos B, ¿cómo sería? A menos B sería K, pues el más con el menos, o luego el menos con K más menos 2 raíz de n. Y este es el ejemplo. O matas las raíces al sumar si tienen distintos signos, o las matas al restar si aquí también pusiese una frente. Pero no puedes matar las raíces tanto en la suma como en la resta, no hay manera.
¿vale? Entonces, parecido, no nos engañamos, pero claro, hay que darse cuenta. ¿Vale? Esto era el ejercicio más difícil. Tenías que dar cuenta de que la manera esta de conseguir que con dos irracionales sacan un racional no puede funcionar para la suma y la resta. No hay manera. ¿Vale? Por eso, la solución es que ambos racionales. Solución. ¿Y por qué no es la ley? Supuestamente sí que puede ser un irracional, o sea, un irracional y otro racional, ¿no? No. Suma racional, buscar objetivos. Medio dos. ¿Vale? Solución A. ¿Listo, chicos? Pues nada, a ver qué tal os apañáis con los tres que os he propuesto. El miércoles lo primero que haré será corregir 4, 5 y 7. ¿Vale? Os diré las soluciones y os preguntaré las dudas. Los siguientes son inecuaciones, ahora simplemente vamos a empezarlas. ¿Vale? En concreto, más que de inecuaciones, vamos a hablar de caracterización de conjuntos. Entonces, nos iríamos a la segunda parte del tema. ¿Vale? Este tema tiene tres partes, que es números reales, inecuaciones y números complejos. Empezamos ya con la segunda, que es inecuaciones y caracterización de conjuntos. ¿Vale? Ya lo que queda de la clase es muy suave. Pues la clase del miércoles estará centrada en resolver inecuaciones. ¿Vale? En la de hoy nos vamos a dedicar simplemente a caracterizar los conjuntos solución de la inecuación. A modo de aperitivo, os muestro el tipo de ejercicios de inecuaciones que os ponen los exámenes. ¿Vale? Son inecuaciones de segundo grado con 1 o 2 valores absolutos. No sé si lo has dicho, pero ¿se van a alternar semanas de álgebra y semanas de cálculo? Vamos a empezar con cálculo todo para empezar suave y luego vendrán 2 semanas, vamos a hacer más o menos 2 semanas, unas 5 clases de cálculo, luego vendrán 5 de álgebra y a partir de ahí, cuando ya termino tema 1 de álgebra y tema 1 de cálculo, más o menos, bueno, 5 de cálculo, a lo mejor son 4. Sí, serán 4. Inecuaciones el miércoles y los de complejos, a lo mejor 4 y un ratito, ¿vale? Luego ya, para el 20 y algo de septiembre, estoy con espacios vectoriales, el tema 1 de álgebra es muy largo, ¿vale? Y ya luego ya sí que empiezo un día álgebra de cálculo, dentro de cada semana, ¿vale? Pero al principio, pues un poco por haceroslo suave a vosotros y porque tengo que esperar a que la gente en la escuela se pierda con el álgebra. Porque es que si no, me puteo mucho a mí mismo, porque si ahora cuento el álgebra a vosotros, dentro de 2 semanas, si todo sale como todos los años, seremos 20 o 30 más. Entonces a esos 20 o 30 tendría que otra vez contarle los espacios vectoriales. En cambio, esos 20 o 30, verse el vídeo de los números reales, te va a dar igual. Pero los espacios vectoriales sí que hay que hacer tutorías, eso ya es más serio. ¿Vale? Entonces, es un poco razones organizativas. ¿Vale? Como el parcial está más lejos, pues este año pues no se afecta. ¿Vale? Digo, os van a poner inecuaciones de segundo grado, con valores absolutos, uno dentro de otro. Este es un poco el tipo de ejercicio que van a ser pues, ejercicios con valores absolutos, segundo grado, cocientes, y luego que las opciones sean, además de hallar el conjunto de solución de la inecuación, caracterizarlo, es decir si es un intervalo, si está acotado, si tiene supremo, si tiene ínfimo, que no sé qué. Entonces, ahora vamos simplemente a aprender la caracterización de conjuntos. El próximo día, el miércoles, aprenderemos a resolver las inecuaciones, que más o menos ya sabéis, pero yo os voy a enseñar un método que es muy eficaz, ¿vale? Es ir más rápido que vuestros compañeros y no equivocarte nunca. Entonces, estos bichos son un poco pues, los que te van a pedir resolver, ¿vale? En el examen.
Por lo pronto hoy voy a hacer un ejemplo muy sencillo, pero que nos va a servir para aprender un montón de conceptos, ¿vale? Entonces, ejemplo 1 de inecuaciones. Una ecuación de primer grado absurda, ¿vale? Para recordar las propiedades de las desigualdades. Las propiedades de las desigualdades en cuanto a suma y resta son como las igualdades, ¿verdad? Esto te acuerdas de la ESO. Te acuerdas de que con sumas y restas el menor, la desigualdad funciona como si fuese un igual. Entonces tú puedes decir 3x menor que 9, x menor que 3 y os terminamos. Entonces el conjunto solución de la inecuación, ¿vale? Fijaos cómo empiezo, los bichos son los que terminan el miércoles, ¿vale? Entonces para el fin de semana habrá deberes de inecuaciones. Conjunto solución de la inecuación, ¿vale? Es los números reales mayores que 3, es decir, el menos infinito 3, o esto es notación, que les gusta mucho en la escuela, ponerlo de esta forma. ¿Vale? Y ahora vamos a caracterizar el conjunto A. Para ello lo voy a pintar. Y además respuestas también, tipo, da igual si son paréntesis o corchetes. ¿A qué te refieres? O sea, da igual si lo juego en Da paréntesis. totalmente igual. Esto es dos maneras de poner lo mismo. ¿Vale? Lo importante es que si son corchetes hacia afuera es como el paréntesis, y hacia adentro pues es intervalo cerrado. No puedes al extremo. Entonces tiene tamaño infinito. Aquí estamos infinito. Aquí voy a contar 3. Esto va a ser mi conjunto A, solución de mi. Vale. Pues volvemos a la hojita de conceptos básicos. Vamos a hablar de cota superior, cota inferior, conjunto acotado, supremo, ínfimo, mínimo, máximo. Son cosas que nos han contado en la escuela y en mi opinión no las dejan muy claras. ¿Vale? Son conceptos fáciles, pero en mi opinión no los explican del todo bien. Vais a ver que con este ejemplo básico se entiende de maravilla. La primera pregunta que os voy a hacer es, ¿A tiene cota superior? Para ello os voy a definir qué es cota superior. Leamos. Estoy en la hojita de conceptos. En la cara de atrás, debajo de lo del conjunto ordenado, tenemos cota superior. Dice así. Sea C un conjunto ordenado y A un conjunto incluido en C. En nuestro caso C sería los reales y A pues nuestro conjunto de solución, que es un conjunto incluido en R, ¿no? Se dice que el numerito K es cota superior, o también se dice mayorante, del conjunto A si es K mayor o igual que A para todo A perteneciente a A. Y si A tiene alguna cota superior, se dice que el conjunto A está acotado superiormente. Vamos a entenderlo, porque así con la definición te quedas un poco frío. Entonces, que yo os pregunte A tiene cota superior es lo mismo que si os pregunto ¿A está acotado superiormente? Y es lo mismo que si os pregunto ¿existe algún K real tal que K es mayor o igual que A para todo o para cualquier A perteneciente a A? Esta es la definición, entonces vamos a entenderla. El numerito K es cota superior de A si es mayor o igual que A para cualquier A perteneciente a A. Es decir, estoy buscando números reales que sean mayores o iguales que todos los del conjunto A. ¿Sabríais decirme un número real
que sea mayor que todos los de este conjunto. Me da igual. El 3. Todo el mundo dice el primero. Vale, ¿sabéis diciendo algo más? 4, 5, el 6,7, el 2pi, ¿vale? Cualquiera que esté a la derecha del 3, o el 3, ¿vale? Es decir, A tiene infinitas cotas superiores, con lo cual, si en alguna, está acotado superior. ¿Sí? Contestamos aquí. Sí. De hecho, tiene infinitas cotas superiores. Cojones. Siguiente concepto va a ser el de cota inferior. ¿Vale? Entonces, ¿A tiene alguna cota inferior? Que es lo mismo que decir A está acotado inferiormente. Que es lo mismo que decir ¿existe un K real tal que K es menor o igual que A para todo A perteneciente a A? No. A no está acotado inferiormente, porque no existe ningún número real que sea menor o igual que todos los de A, ya que llega hasta el menos infinito. ¿Vale? Entonces, no, ya que A llega hasta menos infinito. Ya aprovecho y os digo, nota. Infinito y menos infinito no son números. Son símbolos. Por lo mejor uno te va a pensar, no, es que la cota inferior es menos infinito. Digo, no son símbolos, es un símbolo. ¿Qué simboliza? Lo que simbolizan más infinito y menos infinito es vete todo a la derecha de la recta real que te puedas imaginar. Y más, y más, y más. ¿Vale? Esa es la idea. Entonces, el número más grande que te puedas montar en la cabeza, pues es el más infinito. Pero es que siempre, el número que tú me digas, por grande que sea, yo te voy a poder decir uno más grande. Y podemos estar así toda la vida. Ese es el concepto del infinito. ¿Vale? Que en la recta real te puedes ir todo a la derecha que quieras. Y el menos infinito es la misma idea, pero hacia la izquierda. ¿Vale? Simbolizan esa infinitud de los números que la recta real no tiene fin, ni a su derecha ni a su izquierda. Eso es lo que simboliza. ¿Vale? Eso no son números. Vale, otro conceptillo, el concepto es conjunto acotado a secas. ¿Vale? Entonces, definición. Conjunto acotado. Bueno, pues el conjunto A está acotado si está acotado tanto superior como inferiormente. En un conjunto que tenga tanto alguna cota superior como inferior, se dice que está acotado. En el caso del ejemplo, ¿el conjunto está acotado? No. Porque no está acotado inferiormente. ¿Vale? Al ser infinito, en este caso por la izquierda, no. ¿De acuerdo? Venga, que ya nos queda muy poquito. Nos queda solo hablar de supremo y de ínfimo y terminamos.
Entonces hablamos aquí de supremo. ¿Vale? Leo la definición. ¿Vale? Lo tenemos ya. Nos ganamos ya el lunes. Esto ya está hecho. Aparte me estoy animando a mí mismo. Sea A un conjunto acotado superiormente. ¿Vale? Es decir, que tiene alguna cota superior. Si existe la menor de todas esas cotas superiores, se le llama supremo de A. La caracterización del supremo es la siguiente, ¿vale? Se dice que el numerito alfa es el supremo de A si A es menor o igual que alfa para todo A perteneciente a A. ¿La condición 1 qué es? Es la definición de Relación binaria esa. A es menor o igual que alfa, o si quieres alfa es mayor o igual que A. Cota superior. Es la definición de cota superior, claro. Es que el supremo es una cota superior, en concreto la menor. Entonces, con la primera condición estás diciendo, oye, el supremo tiene que ser cota superior. Y con la segunda vas a asegurarlo de la menor. Y la segunda es la rara. La segunda te digo, mira, para todo o para cualquier epsilon positivo, mayor que 0, existe una perteneciente a tal que alfa menos epsilon menor que A. Aquí ya te está yo. Y te apeta el cerebro. Es mucho más fácil de lo que parece. Vamos a entenderlo. Mira. Vale. A tiene supremo. Vale, pues la definición de supremo es que alfa es el supremo de A si solo sí. Condición 1. Alfa es cota superior. Dicho de otro modo, alfa es mayor o igual que A para todo A perteneciente al conjunto. Y la condición 2 es para todo o para cualquier epsilon mayor que 0 existe un A perteneciente a tal que el supremo menos ese pequeño epsilon es menor que A. Oye, dime una cota superior. ¿Y qué te parece el 7? El 7 es cota superior de A. Vale. Esta condición se tiene que cumplir para todo o para cualquier epsilon, por pequeño que sea. Esa es la clave. Un epsilon en esta carrera casi siempre es un numerito que tienes que pensar, por pequeño que sea. ¿Vale? Para todo, a mí me gusta decir en mi cabeza, para todo pequeño epsilon. No lo escribo, pero lo pienso. Tú piensas, para todo pequeño epsilon, entonces epsilon achica lo más pequeño que quieras. Porque si tú me dices que epsilon sea 26, ¿qué va a pasar? Que a 7 le restas 26 y a que se cumple. A que 7, que es tu candidato a supremo, menos 26, hay números del conjunto que están a la derecha. Claro, pero es que no vale que exista algún epsilon, tiene que ser para todo. Para todo. Entonces, achica, entonces digo, para todo pequeño epsilon, tiene que existir algún tío del conjunto que se quede a la derecha después de hacer la resta. Porque restar es ir hacia la izquierda. Entonces, tú ves que si me coges un epsilon muy pequeño haces, uy, y te vas ahí. Y no hay nadie del conjunto a la derecha. No hay ningún A tal que esté a la derecha. Con lo cual 7 no es el supremo. ¿Estamos de acuerdo? En que el 7 no es el supremo. ¿Quién es el supremo? No entiendo lo que estás. O sea, tú te restas, o sea, coges un valor que esté a la derecha del 3 en este caso. Yo he cogido una cota superior. ¿Sí? Para ser supremo tienes que ser cota superior. Primera condición. O sea, que también puedes coger el 3 mínimamente, ¿no? Claro, que el 3, ¿qué le pasa al 3? Que es el supremo. Claro, entonces te estoy diciendo para que veas uno que no funciona, con el 3, ¿qué va a pasar? Yo me coloco aquí en el 3, que como es una cota superior es candidato a supremo. Vale, cógete un pequeño epsilon, lo pequeño que tú quieras, y resta y haces. Vale, pues aquí lo que hay que tener presente es que los números reales son infinitos. ¿Qué significa que los números reales sean infinitos? Eso tiene que ver esto que digo con el concepto de densos, ¿vale? Cuando en la teoría no hace falta que la saquéis, ¿vale? Simplemente os lo marco en un segundo. Pero en la teoría te dice,
Entre dos números reales cualesquiera hay infinitos racionales e infinitos irracionales. Eso se verbaliza diciendo que los racionales y los irracionales son densos en R. Esta idea de la densidad, que volveré sobre esto el próximo día, la densidad esta la tienes que entender como el ambiente está denso, como hay mucha chicha, ¿vale? Aquí hay mucha peña. Entonces, esta idea de la densidad significa que te has ido al chino donde compra también Doraemon y te has comprado una lupa de infinitos aumentos, ¿vale? Eso es lo que tienen los números reales, que admiten una lupa de infinitos aumentos. Entonces, tú aquí has cogido un pequeño epsilon, dice Miguel, para mí pequeño 10 a la menos 4. Cojonudo. Te pones en el 3 y le restas 10 a la menos 4. Aquí a simple vista te puede parecer que está pegado, pero coge la lupa. Aquí ahora ya hay un espacio infinito. De no, Miguel, 10 a la menos 75. Luego, a que ya ve hueco. Y así infinitos aumentos. Esa es la gracia de los números reales. Por eso se dice que son densos. Entonces, el 3 verifica que por poco que le restes, como está aquí pegado al conjunto, por poco que restes, siempre aumentando lo suficiente, vas a encontrar hueco negro entre medias. Vas a encontrar algún A del conjunto tal que 3 menos esa mierdecita, 10 a la menos 30, va a haber tíos negros que queden a la derecha. Por eso 3 es el supremo. ¿Entendemos? ¿Vale? A 3 le quitas por poco que sea y luego haces la lupa de infinitos aumentos, que es la densidad de los números reales, y verás que quedan aquí números negros. Números de conjunto. ¿Siempre tan evidente un supremo? Sí, los supremos siempre son así evidentes, tipo... Si entiendes el concepto. Pues al final siempre va a ser ese, ¿no? Ese número, ¿no? O sea, el que esté... El que esté ahí pegado. Claro, por eso. Claro, y si no hay ninguno pegado, es que no hay supremo. ¿Vale? Y luego, que el supremo pertenezca o no al conjunto, hará que sea, además del supremo, máximo. Que eso lo vamos a ver, ¿vale? Y ya os escribo lo que he dicho y nos vamos. Cuando las cosas las entiendes, me alegra mucho que te parezca evidente. ¿Vale? 3 es el supremo de A. Entonces, 3 menos epsilon es menor que A para algún A perteneciente a A, por pequeño que sea epsilon. Porque tipo, a lo mejor 2,9 ya estaría dentro de lo que es el A, ¿no? O 2,9 o 2,9 pesos. o los dos, el que sea. Tipo, ya sería... Entre 2,9 y 3 hay un huevo de tíos. Solo tienes que llamar a Doraemon. Ahora, ¿qué pasa con 2,9 periodos? Pensadlo para el miércoles. A ver qué pasa con 2,9 periodos. Que el miércoles lo hablamos, ¿vale? Y hablamos de ese índice y tal. El miércoles empezaré con este ejemplo para recordar un poco los conceptos y ya empezaré a hacer inecuaciones, ¿vale? Y más características. Pues nada, a todos los que estáis al otro lado, los que estáis ahora y los que veis el vídeo, un placer, espero que os haya gustado y nos vemos, nos vemos el miércoles con más diversión de cálculo, ¿vale? Y nada, espero que os haya gustado, que os hayáis enterado y que intentéis los problemas de números reales para el miércoles. Hasta luego. Oh. Adiós a todos.